Señores y Buenas señores, noches, buenas licenciado. noches, bienvenidos, un gusto tenerles en esta aula virtual, una noche más de trabajo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Nancy, ¿cómo está? Bienvenida. Licenciado, muy buenas noches. Lisette, bienvenida, un Licenciado, gusto muy buenas saludarle. noches. Licenciado, buenas noches. Anita, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Alexandra, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludarle. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. Licen. ¿Cómo está, compañerita María? Bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licen. Listo, señores y señores, bienvenidos. Les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de la hora de ciencias naturales que nos corresponde, de acuerdo al horario. Bienvenido a cada uno de ustedes. Les extiendo un cordial saludo y gracias por estar interconectados y poner atención en las actividades que tenemos para el desarrollo de la presente clase. Iniciamos con el contenido. En pantalla ustedes pueden observar el documento en relación a las actividades, en relación a las tareas que ustedes tienen preparadas para esta semana, planificadas para esta semana. Tenemos un formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, la unidad número 2, los seres vivos, con el tema 2 que vamos a hablar sobre las bacterias. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, las instrucciones en cuanto al desarrollo de las actividades. Tenemos que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2, para poder desarrollar esta actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolle las siguientes preguntas, dice la tarea. Primero, ¿cómo está constituido el sistema inmunológico? Luego, las barreras defensivas se clasifican en. La tercera, enumere las características de las bacterias. La 4, ¿cuántos tipos de resistencias a antibióticos existen? Describa cada uno de ellos. Y la quinta, en la hoja de trabajo dibuje el mecanismo de resistencia bacteriana. Y esas son las actividades que ustedes tienen para el desarrollo de la presente actividad, de esta presente semana. Vamos a continuar desarrollando las actividades. Estas son las tareas que ustedes tienen preparadas para esta semana. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben desarrollar la rotulación de la hoja de acuerdo a los datos que están proporcionados aquí. Eso tienen que hacer primerito antes de desarrollar el contenido de la tarea. Este es el encabezado de la tarea que ustedes están haciendo. Deben también leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema de las bacterias correspondiente a la semana 2 de fecha 3 de abril. Esta tarea permite entregas desde el 3 de abril, la fecha límite de entrega el 30 de abril, la fecha de publicación de todas las calificaciones será hasta el 5 de mayo del 2023. Licenciado, disculpe, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas Acabo noches, de bienvenida. ingresar. Que Dios le Bienvenida. bendiga. Buenas noches. Muchas gracias. Bienvenida, estimada compañera, bienvenida. Continuamos, como les iba diciendo, tienen ustedes aquí igual los tiempos, los espacios para la entrega de la presente tarea, que es, obviamente, permite entregas desde el 3 de abril, la fecha límite de entrega es el 30 de abril, tienen aproximadamente un mes para entregar esta tarea, fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2023.
Esas son las consideraciones en cuanto a los tiempos, a los intervalos de entrega de la presente tarea. Tienen ustedes aquí toda la información pertinente y en relación a este tema vamos a ir explicando qué es lo que el contenido mismo del material de apoyo que ustedes tienen ahí, que eso no es otra cosa que la materia que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a iniciar, vamos a ver, les voy a proyectar e inmediatamente arrancamos con el contenido de la misma. Vamos a ver esas actividades. Y vamos a ver una parte fundamental dentro del desarrollo de todos de nuestro organismo, de todo nuestro ecosistema, de todo lo que nos rodea. Una parte fundamental es la presencia de las bacterias. Hay bacterias que son benignas o positivas y hay bacterias que son malignas. Ya vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, por ejemplo, las bacterias que están constituidas en el cólera, la gripe, son bastante negativas, pero hay otras bacterias que se encuentran, por ejemplo, en nuestra flora intestinal, que ayudan a la proliferación de jugos gástricos, al mantenimiento de estos jugos gástricos, a fin de que no existan ningún tipo de ulceraciones y que nos dé la famosa gastritis, que también está de moda, en concordancia con el estrés que habíamos visto en clases anteriores, también de otras de las enfermedades del ciclo. Vamos a ver en relación a las bacterias, ¿qué son? Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Las células y las moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmunológico y su respuesta conjunta y coordinada frente a la introducción de sustancias y organismos extraños se les llama respuesta inmunológica. Dicho de otra manera, nosotros acabamos de pasar por una terrible pandemia que fue causada por un virus en este caso, que fue el COVID-19. ¿Qué es lo que a nosotros nos recomendaron antes una vez que obtuvieron o trataron de obtener algún tipo de antídoto? Es que nosotros nos vacunemos, ¿no es cierto? Que nos protejamos. Prácticamente, ¿qué es lo que hacía? El sistema inmunológico empezaba a reconocerlo como tal y obviamente generaba determinados anticuerpos y estos evitaban o los reducían con la finalidad de que no causen ningún tipo de daño. Obviamente ya sabían que conllevaba, una vez que se contagiaban, conllevaba la muerte. Entonces, prácticamente, ¿cuáles son estos? Dice, explicar la evolución de las bacterias, la resistencia a los antibióticos, el sistema inmunológico del ser humano y proponer medidas de prevención para evitar su propagación y contagio de los organismos patógenos que afectan a la salud. Es de carácter fundamental, no solo por parte del sistema de salud, sino también por los diferentes procesos de los medios o las instituciones educativas. Hoy estamos aquí aprendiendo justamente por todas estas características y una de las características fundamentales del ser humano es que nosotros dañamos nuestro sistema inmunológico al generar o al provocar la resistencia de todas las bacterias y todos los microorganismos. ¿Cómo nosotros mismos generamos esta resistencia? Cuando nosotros nos da una gripe, por lo general muchas veces en ocasiones son que no tenemos dinero, en otras ocasiones queremos ahorrarnos ese dinero y nosotros decimos que vamos a ir a gastar en un médico, ¿cuánto de plata nos va a cobrar? Mejor nos vamos simplemente a una farmacia o preguntamos a la vecina, preguntamos a un familiar y ellos nos recomiendan qué pastilla debemos tomar. Ahí nosotros estamos generando una resistencia bacteriana a los antibióticos. Prácticamente estamos dañando nuestro sistema inmunológico. Aparentemente, en una primera instancia sí nos va a hacer bien. Nos tomamos, qué sé yo, nos da una fuerte gripe y nos dice que nos tomemos un Levoflu, que nos tomemos, qué sé yo, una paracetamol, que nos tomemos algún tipo de medicamento. Una vez que hemos ingerido este tipo de medicamentos, obviamente, de cierta manera nos va a calmar, pero nuestro sistema inmunológico empieza a dañarse, empieza a cambiar la información, dicho de otra manera y puesto en términos informáticos, ya no empieza a leer correctamente la información acerca de los microorganismos
que están ingresando a nuestro cuerpo. Y esto genera que para la próxima que ingrese algún tipo de virus, nuestro sistema inmunológico ya no lo reconozca y necesariamente tengamos que consumir otro tipo de medicamentos, porque obviamente justamente las bacterias y obviamente se encuentran mucho más resistentes, el sistema inmunológico no los lee correctamente y esto obviamente facilita que todos estos microorganismos patógenos ingresen con mayor facilidad a nuestro organismo. Y este tema nosotros ya lo vamos a ver. Entonces, en este sentido, habíamos mencionado que las células y las moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmunológico. Ojo, la pregunta de examen puede ser para para el próximo test. Las células y las moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmunológico y su respuesta conjunta y coordinada frente a la introducción de sustancias y organismos extraños se la llama respuesta inmunológica. Cuando ingresa algún virus, cuando ingresa algún microorganismo, inmediatamente se desarrolla lo que es la respuesta inmunológica. Y tenemos un gráfico en cuanto a la reacción de un antígeno o de un anticuerpo. Tenemos el antígeno, cuerpo extraño, ese es un microorganismo, a los virus, a las bacterias que tratan de ingresar a nuestro cuerpo, a eso se les denomina antígenos, mientras que los anticuerpos son segregados o son la respuesta de nuestro sistema inmunológico. El anticuerpo es la estructura generada para la defensa de nuestro organismo, para que no lo afecte, para que no lo dañe. Entonces, de esa manera es como actúa. En función fisiológica de este sistema, la función fisiológica de este sistema es la defensa contra los microbios infecciosos. Sin embargo, sustancias extrañas no infecciosas pueden desencadenar respuestas inmunitarias, como es el caso de las alergias. El término inmunidad deriva de la palabra latina immunitas, que se refiere a la protección frente a procesos legales de que se disfrazan determinados microorganismos, obviamente que van afectando a nuestro cuerpo o que tratan de alterar a nuestras actividades. Dentro del sistema inmunológico podemos distinguir dos tipos de actuación. La primera, existe una respuesta inmune inespecífica que actúa como primera barrera defensiva del ser humano y la consideramos como parte del sistema inmunitario innato. Dentro de este podemos encontrar las barreras superficiales o defensivas. Estas barreras defensivas se clasifican en varios tipos, los cuales vamos a mencionar a continuación. Tenemos las primarias, que son del tipo físico, como la piel, las mucosas de nuestra nariz, las secreciones de nuestros ojos, la saliva, químicas, obviamente dentro de las tales como la saliva, el sudor, las lágrimas, y biológicas como la flora bacteriana que tenemos en nuestro organismo, que tenemos en nuestro intestino. Mientras que las secundarias son los glóbulos blancos, dentro de ellos tenemos los macrófagos, tenemos los monocitos, entre otros. Y los terciarios, que son los glóbulos rojos, en este caso tenemos los linfocitos T y tenemos los linfocitos B. También incluimos en el sistema inmunitario innato a fenómenos como la fiebre o la inflamación, que suelen ser las primeras reacciones del cuerpo humano frente a una infección. Igualmente existe una célula específica llamada fagocito que engloban y eliminan cualquier partícula en nuestro cuerpo que obviamente que nuestro cuerpo reconozca como un elemento peligroso o extraño. Entonces son las características fundamentales. ¿Qué es lo que pasa en esta parte? Es fundamental aclarar. Nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando nos da una gripe, inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo empieza a sentir frío, empezamos a temblar, otras veces empieza a subir la temperatura de una forma acelerada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Existen microorganismos que mueren o se eliminan cuando están o se exponen a una determinada temperatura. Otros asimismo que se mueren cuando baja este nivel de temperatura. Esa es la respuesta innata de nuestro organismo.
Por ejemplo, vuelvo y repito, por ejemplo, cuando nos da una gripe, nuestro cuerpo empieza a volar en fiebre. Eso significa que está eliminando a todos los microorganismos, en este caso a todas las bacterias o los virus que se encuentran ingresados en nuestro organismo, causando infecciones producidas, obviamente, de acuerdo a las características o el cuadro patológico de la gripe. Y así podemos mencionar algunos, otros más. Obviamente que nuestro cuerpo, de forma natural, de forma innata, reacciona ante determinados microorganismos, obviamente que empiezan a degenerar las actividades dentro de nuestro organismo. Otra de las características tenemos la clasificación B, que por otro lado existe el sistema inmunitario adquirido. En este caso, nuestro cuerpo es capaz de memorizar a los patógenos que nos atacan y es capaz de reaccionar de una forma mucho más específica ante la infección. En ella actúan los anticuerpos que reconocen el antígeno y actúan de forma concreta para combatirlo, además de los componentes que tenemos en nuestro cuerpo para combatir a las enfermedades. Podemos hacer uso de medicamentos como los antibióticos y también las vacunas, que ayudan bastante en el caso del COVID-19, en el caso de determinados tipos de enfermedades de carácter respiratorios en la costa, siempre están vacunándose constantemente, obviamente por la humedad, por determinadas características, y esto evita o ayuda, dicho otras palabras, ayuda a nuestro sistema inmunitario a fortalecerse, a estar más fuerte frente a determinados organismos patógenos que intenten ingresar a nuestro organismo. El sistema inmune es, por tanto, un sistema de gran importancia en el ser humano, pero existen algunas enfermedades que atacan a este sistema. Estas enfermedades pueden ser muy graves, ya que nos dejan debilitados frente a otras infecciones. Un ejemplo claro de esto es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocida en sus siglas como el SIDA. Prácticamente es la destrucción de todo este sistema de defensa inmunitario que tiene nuestro cuerpo, dejando a expensas de una serie de enfermedades, de una serie de infecciones que se pueden ingresar a nuestro organismo. En cuanto a las bacterias, su evolución y la resistencia a los antibióticos, las bacterias son el ejemplo más común de organismos procariotas unicelulares y presentan las siguientes características. Primero, la mayoría son células de forma esférica, eso quiere decir que tienen una forma redondada, cilíndrica o espiral y reciben el nombre de cocos, bacilos y espirilos respectivamente. Otras tienen forma de coma y se denominan vibrios. Las bacterias en el ser humano pueden ser beneficiosas, pero algunas bacterias también pueden provocar enfermedades como la tuberculosis, quiere decir que son bastante agresivas. El registro fósil nos indica que las primeras células surgieron hace aproximadamente 3.500 millones de años. Preguntas de examen puede ser eso. ¿Cuándo iniciaron o se desarrollaron las primeras células, en este caso de estos microorganismos? Esto se desarrolló hace 3.500 millones de años. Las primeras muestras de vida eran células procariotas. Los seres vivos se dividen en tres dominios, que son las bacterias, representado por la bacteria, arqueas, arquea, y eucariota, eucaria. El árbol de la vida coloca a las arqueas y eucaria más próximas entre sí que a las bacterias. En los dominios arquea y bacteria se incluyen los organismos procariotas, mientras que en el dominio eucaria se incluyen protistas, animales, hongos y plantas. En cuanto a la resistencia a los antibióticos, la propagación de patógenos resistentes a los medicamentos es una de las amenazas más graves para la salud pública durante el siglo XXI. Por la mala práctica, como les había dicho, de nosotros, por evitarnos muchas veces de gastar asistiendo para ser asistidos por un profesional de la salud, recurrimos a experiencias de personas conocidas, de vecinos, de otros familiares, para nosotros automedicarnos. Este proceso de automedicación es el que va a provocar, obviamente, la resistencia a determinados antibióticos de determinados microorganismos.
Eso quiere decir que si en algún momento, por ejemplo, el ibuprofeno causó algún tipo de beneficio en nuestro cuerpo para un determinado microorganismo, después, si nos automedicamos y no sabemos cómo tomar el medicamento adecuadamente, este microorganismo se volverá resistente y tendremos que necesariamente tomar un otro antibiótico mucho más fuerte. Entonces ya sabemos en este caso los antibióticos, la propagación de patógenos resistentes a los medicamentos es una de las amenazas más graves, justamente por este problema que nosotros no tenemos una cultura de acudir correctamente a un profesional de la salud. Dentro de estas características hay dos tipos de resistencia. La primera, la inherente, se refiere a que las bacterias, por sus propias características, no pueden ser afectadas por ciertos tipos de antibióticos. Un ejemplo son los micoplasmas, los cuales no tienen pared celular y por tanto el grupo de antibióticos de la penicilina no tienen efecto sobre ellos, dado su modo de acción. Y la otra característica, el otro tipo, es la adquirida. Se produce cuando hay un cambio en los genes de la bacteria que la convierte en resistente a un antibiótico al que antes era sensible. Las bacterias pueden desarrollar y adquirir genes de resistencia a antibióticos, los cuales producen en primera instancia proteínas en la pared celular que ayudan a la expulsión de los antibióticos fuera de la célula, dos enzimas que alterarán la estructura de los antibióticos y tres, los enzimas que degradan a los antibióticos y los eliminan. Prácticamente la bacteria se vuelve mucho más fuerte y resistente. En el siguiente gráfico nosotros tenemos aquí el mecanismo de resistencia de las bacterias a los antibióticos. Aquí tenemos la estructura misma, cómo están funcionando. Y ahí iniciamos desde la parte alta, empezamos con expulsión de los antibióticos del plásmido, tenemos el enzima de degradación de los antibióticos, tenemos los anticuerpos, tenemos los enzimas que alteran a los antibióticos, los genes de resistencia a los antibióticos, el antibiótico como tal, y tenemos igual los antibióticos que son expulsados fuera de la célula. De esa manera, este mecanismo prácticamente es quien transforma a través de sus componentes, en este caso la bacteria, busca obviamente eliminar todo tipo de afección producida por los antibióticos, generando una resistencia a los mismos. Ya no van a poder morir. Hablando desde términos agrícolas, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el sembrío de papas? Por ejemplo? A las papas, y esto se citó en el Ecuador durante los años 90, durante los intervalos de los años 90, cuando recién se estaba, 80s y 90s, cuando recién se estaba ingresando al Ecuador, una serie de fungicidas, una serie de abonos artificiales, los cuales obviamente tenían que un grado específico en cuanto a la utilización en determinadas plantaciones. Lamentablemente no hubo una capacitación correcta y adecuada a los campesinos, a los agricultores, los cuales utilizaron de forma desmedida y desproporcional todo este tipo de fungicidas. ¿Qué es lo que pasaba con determinadas plagas, con determinadas microorganismos que afectaban a los cultivos? Se volvían más resistentes. Es cierto que en una primera instancia se morían, se eliminaban, pero también generaron determinados anticuerpos que los hacían resistentes a todos los fungicidas. Similar a esto sucede cuando usted se va a una farmacia y se compra un determinado medicamento porque les recomendaron, por ahí el vecino les recomendó, el pariente les recomendó, por ahí alguna persona allegada. Prácticamente, ¿qué es lo que está haciendo? Que las bacterias, obviamente, generen una protección natural a todo este tipo de antibióticos y de esta manera, obviamente, no para la próxima que les vuelva a coger una gripe, que les vuelva a coger algún tipo de infección, ya se vuelvan más resistentes. Este medicamento ya no sea beneficioso, ya no surte el efecto que se esperaba, sino que ya prácticamente no lo elimina. Esas características son fundamentales, justamente como les había dicho, por la mala educación en relación que nosotros tenemos a la protección
de nuestra salud y nosotros simplemente ingerimos pastillas de acuerdo a recomendaciones de personas que no son profesionales dentro del área de la salud. Esto genera la resistencia y justamente aquí podemos ver cómo en diferentes instancias la célula de la bacteria prácticamente inhibe, envía hacia afuera todos los componentes del anticuerpo y obviamente esto evita que se muera o que se elimine este tipo de bacterias. Para evitar el desarrollo del sistema de la resistencia a antibióticos, es importante que estas medicinas siempre sean recetadas por un profesional de la salud, esto es por un médico. No se recomienda en ningún caso la automedicación, como siempre nosotros lo venimos haciendo. Todos en algún momento hemos empleado antibióticos. Para no generar resistencia a estos, acudamos siempre que lo necesitemos al centro de salud más cercano, para que sea un experto en la salud quien nos recete este tipo de medicamentos y no sean personas que nada tienen que ver. Entonces, recordemos que si la vecina, poniendo el caso, un ejemplo, que si la vecina se fue donde el médico y le hizo bien un determinado medicamento, a usted eso de pronto le puede hacer bien, pero también a largo plazo le puede ser perjudicial, porque la patología en cuanto a la enfermedad difiere mucho de cada uno de los cuerpos. Lo que le hace bien a una compañera o a una persona no le puede ser bien a otra persona porque tiene su sistema inmunológico diferente, su organismo diferente, sus resistencias diferentes, sus características obviamente diferenciadas. No somos iguales, pese a que exteriormente como personas todos somos similares, pero ya desde el punto de vista patógena y biológico no somos iguales y por ende ustedes tienen que acudir cuando se enfermen, cuando tengan algún tipo de enfermedad, tienen que acudir de inmediato donde un profesional de la salud, quien será el encargado de poderles recetar adecuadamente y que no tengan ninguna complicación en relación a estos temas y que eviten que el sistema inmunológico, obviamente, de cada uno de ustedes sea dañado, sea alterado y que sea fácil se elimine esta barrera y que sea de fácil ataque de determinados microorganismos, obviamente que van a proceder a destruir sistema inmunológico y obviamente van a generar determinados problemas en relación a nuestra salud. Así es que es fundamental que nosotros, desde el principio, nosotros hagamos las cosas bien, hagamos una serie de actividades en cuanto a la protección misma de nuestro organismo. No nos automediquemos. La parte final de nuestro material nos indicaba fundamentalmente que nosotros en ningún momento podemos automedicarnos porque podemos perjudicar nuestra salud al ingerir medicamentos que no están acordes a nuestra realidad patógena, que no están de acuerdo a nuestra estructura. Vamos a hablar un poquito más en estos últimos minutos que queda acerca de las bacterias, un poquito más. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son un extenso grupo de microorganismos procariotas, esto quiere decir desprovistos de una membrana que delimita el núcleo celular, de diversas formas y tamaños posibles, aunque antiguamente el término bacteria agrupaba a todos los organismos procariotas, en la actualidad la taxonomía los divide en dos categorías, el dominio bacteria y el dominio arquea. Ambos se agrupan en el superreino o imperio procariota, formado por todos los organismos procariotas que constituyen los seres vivientes más primitivos y más abundantes del planeta Tierra, los que estuvieron poblando en un inicio, desde millones de años atrás, desde un inicio todo nuestro planeta Tierra, adaptados a prácticamente todas las condiciones y hábitats. Eso obviamente les permitió sobrevivir hasta la actualidad. Algunas bacterias pueden incluso subsistir en condiciones hostiles como el espacio exterior.
Esas son las características fundamentales en cuanto a estas bacterias. Los procariotas modernos, entre los que se encuentran todas las bacterias, son descendientes inmediatos de las primeras formas de vida unicelulares del planeta, surgidas en condiciones muy distintas a las actuales, hace unos 4.000 millones de años atrás. Las bacterias han estado implicadas quizás debido a su abundancia en la mayoría de los saltos evolutivos celulares. Por ejemplo, se cree que mediante procesos de endosimbiosis incidieron en el origen de las mitocondrias. Eso quiere decir, estas mitocondrias son organelas presentes en todas las células eucariotas, o los cloroplastos, organelos exclusivas de las algas y de las células vegetales. Ya estaban presentes en todos estos organismos. Estos seres vivientes tienen relaciones con prácticamente todas las formas de vida del planeta, ya sea a través de relaciones de comercialismo, como las bacterias que proliferan sobre la piel. Tenemos el mutualismo, como las que colaboran con la digestión de los alimentos en nuestro intestino y también de los animales, o de parasitismo, como las causantes de infecciones y enfermedades. Estas son las funciones en las cuales se desempeñan las bacterias. Tenemos el comensalismo, tenemos el mutualismo y tenemos el parasitismo. Esas son las características fundamentales en cuanto a su funcionamiento. La vida bacteriana es indispensable en los procesos de descomposición de la materia orgánica. De hecho, son fundamentales, son quienes limpian el planeta, porque una vez que un ser ha muerto, obviamente son quienes se encargan en la descomposición de toda su estructura, necesarios para el reciclaje de elementos como el carbono o el nitrógeno y constituyen la base de la cadena trófica en diversos ambientes. Ellos prácticamente son quienes descomponen y obviamente aportan de nuevos nutrientes, especialmente al sector de los productores. Las bacterias se reproducen rápidamente y mediante procedimientos sexuales, que consisten en la replicación de la célula progenitora en dos exactamente iguales a ellas. Eso quiere decir la fisión binaria. Ese es el proceso técnico o el nombre técnico en cuanto a la reproducción sexual de la célula. Se estima que en un ambiente propicio, una bacteria es capaz de dividirse en apenas 15 a 20 o 20 a 30 minutos, dependiendo de la especie de bacteria que obviamente esté presente. En cuanto a los tipos de bacterias, vamos a ver, aquí nosotros podemos observar en esta gráfica, podemos observar diferentes bacterias, obviamente que se encuentran sobre una superficie, estos vistas desde un microscopio. Ese es el proceso en el cual se van a observar. Las bacterias son estudiadas por la bacteriología, una rama de la microbiología. Esta disciplina las ha clasificado de acuerdo a diversos criterios y vamos a ver las primeras. Según su morfología, tenemos en bacilos, en cocos, formas helicoidales. Habíamos visto ya en una primera instancia. Entonces, según la morfología, según su forma, tenemos primero los bacilos de forma alargada como las barras microscópicas. También se pueden encontrar bacilos en grupos de dos o formando filamentos. Los cocos, la mayoría que son prácticamente las que más contraemos dentro de las infecciones intestinales, de formas esféricas o redondas, las bacterias tipo coco también pueden representarse en pares, que pueden ser los diplococos, en grupos de 4, los tetracocos, en cadenas estreptococos y en agrupaciones irregulares o racimos que son los estafilococos. Es la clasificación de estos grupos de bacterias. Y tenemos las formas helicoidales, pueden ser víbrios de forma de coma y ligeramente curvados, pueden ser los espirilos de forma helicoidal, rígida o de tirabuzón o espiroquetas en forma de tirabuzón flexible. Esas son las formas más comunes en cuanto a las helicoidales. Es frecuente entre las bacterias de una misma especie que adopten distintos tipos morfológicos, lo que se denomina pleomorfismo dentro de las bacterias. Eso quiere decir que van a cambiar su forma y su estructura. Según la composición de la pared celular, tenemos la primera que es las bacterias gram positivas,
adquieren un color violetáceo, tal como nosotros habíamos visto estas de aquí. Estas que obtienen este color morado o violeta, esas son las que constituyen o están constituidas dentro de las bacterias de Gram positivas. Esas adquieren el color violeta o azulado cuando se emplea el tinte cristal violeta debido a la presencia de una pared celular engrosada. Obviamente tiene una pared estructural. Y tenemos las bacterias Gram negativas, toman un color rosado o rojo cuando se emplea el tinte cristal violeta debido a la presencia de una pared celular delgada. Esas son las características según la composición de la pared celular. Según la nutrición, tenemos los siguientes tipos. Tenemos bacterias fotoautótrofas, tenemos bacterias quimioautótrofas, tenemos las bacterias fotoheterótrofas y tenemos las bacterias quimioheterótrofas. Las primeras utilizan la luz solar. Al hablar de foto, siempre eso se constituye como luz. Entonces, los fotoautótrofos utilizan la luz como fuente de energía y sustancias inorgánicas, principalmente el CO2 como fuente de carbono. Las bacterias quimioautótrofas utilizan compuestos inorgánicos reducidos como fuente de energía. Dentro de ellos, por ejemplo, podemos mencionar el dióxido de carbono como fuente de supervivencia de esta bacteria. Tenemos la bacteria fotoheterótrofas, utilizan la luz como fuente de energía y también moléculas orgánicas como fuente del carbono. Las bacterias químico-heterótrofas utilizan moléculas orgánicas como fuente del carbono, que a su vez utilizan como reactivo en reacciones para obtener también energía y poder subsistir. Estos son los temas que nosotros hemos compartido en este amplio mundo de las bacterias, de los microorganismos, y que obviamente se les ha explicado en el desarrollo de la presente clase. Llegamos ya a la parte final. Ustedes saben las tareas que ustedes tienen que hacer en función de las explicaciones, del material de apoyo que ustedes van a tener en su aula virtual. Me despido de todos ustedes deseándoles que tengan una feliz noche, un fuerte abrazo, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.